Hola, mi nombre es David Lachapelle, matrícula de 2214, estudiante de licenciatura en informática. Como venimos viendo, lo que son las librerías, en este caso seguimos trabajando con la general stdio.h. Acá vemos algo nuevo, que es una definición de una macro, donde definimos lo que es área de longitud por anchura. Declaramos dos variables enteras, longitud y anchura, que luego van a ser solicitadas, en este caso, un mensaje por pantalla y luego capturada acá, otro mensaje por pantalla de anchura y es capturado acá. Luego se imprime por pantalla lo que es el área y es calculada inmediatamente ya por la macro que teníamos acá definida y es llamada acá, ¿no? Para que se imprima por pantalla. Vamos a ejecutarlo. 2 por 2, 4. Perfecto. Entonces, eso es todo. Hola, continuamos. Acá comenzamos con la biblioteca stdio.h general y definimos una macro que se llama bucle con for anidados en una macro simple. ¿Cómo pudimos hacer esto? Bueno, con este slash, con esta slash, le indicamos a la macro que es una macro simple y que continúa con otra línea más abajo para que continúe leyendo. Bueno, acá vemos como la macro bucle tiene definida acá líneas igual a 1, que después pregunta si línea es menor o igual a n, que n va a ser el valor que se va a ingresar por pantalla, y después va aumentando de 1 en 1. El otro for va haciendo un conteo, tiene un contador que inicia en 1 y pregunta el contador si es menor o igual a n, menos línea, menos 1, que va a ser la línea en este caso, que está acá, que la línea vale 1. Entonces vuelve a la posición y va a imprimir lo que es un carácter que es un espacio. Esto que acá, puchar, va a imprimir un carácter que es un espacio. Después continúa con el mismo contador y va a preguntar si el contador es igual a 1, contador es menor o igual a 2, entonces va a imprimir un carácter. Continúa con la línea, menos 1 y contador más 1 e imprime el carácter. Y acá imprime lo que es el valor de n en ese caso. Entonces, esa es la macro que viene ya definida ahí, que luego va a ser llamada más abajo acá. Tenemos acá dos valores, dos variables declaradas enteras, que es con y líneas y n. Print, número de líneas, esto que vemos acá simplemente a nivel de formato, que se aplica en esta parte de número y de línea, respectivamente 163 para la U, 161 para la I. Luego es capturado acá el valor de n que introducimos y luego se imprime n acá. Y acá vemos cómo se ejecuta lo que es la macro, que se llama bucle. Es decir, que se va a ejecutar esta macro que hace todo este proceso. Vamos a ver cómo se ejecuta. En este caso voy a poner 3. Y vemos cómo imprime 3 líneas, 1, 2 y 3. Y a su vez hace lo que es el árbol y el salto, va analizando el salto de lo que habíamos indicado acá. Bueno, vamos a continuar con otro programa más. Acá continuamos y vemos el mismo programa anterior, pero sin macro definida, que se puede utilizar. Lo único que se va a ejecutar simplemente en esta parte de acá el código. Entonces, vemos definida la biblioteca, stdio general,
la variable declarada, que con línea y n, se pide, esto es a nivel de formato, se captura el valor n y se imprime n. Y acá comienza lo que es el for anidado. Entonces, línea es igual a 1 y luego pregunta si línea es menor o igual a n, al valor que se ingresó, entonces línea va aumentando 1 en 1. Después, para un contador, que definimos acá, es igual a 1, contador es menor o igual a n, entonces el valor que ingresamos de n le van a estar 1, y va a contar después 1 más. Y se va a imprimir un espacio acá. Esto pushchat es para imprimir un carácter, en este caso un espacio. Y vuelve y pregunta por el contador, si es igual a 1. El contador es menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces 2 por la línea menos 1 y va a ir aumentando de 1 en 1. Y va a imprimir el carácter de asterisco. Esto va a hacer que se forme lo que es el arbolito en forma de asterisco, con los espacios ya asignados acá. Vamos a ejecutarlos, a poner 3 de nuevo, y ahí lo vemos. 3 líneas, 1, 2 y 3, y con el espacio que va indicando. Bueno, vamos a continuar con otro programa. Bueno, continuamos. Acá iniciamos con la librería general, include stdio.h. Vemos definida la macro, se llama bucle, pasando lo que es a n como si fuese un argumento, el valor de n que se va a ingresar por pantalla acá. Y sigue siendo el mismo código de los programas anteriores. Vemos que línea es inicializada en 1, pregunta si línea es menor o igual a n, que el valor les ingresa por pantalla, y después va aumentando línea de 1 en 1. Continúa con la macro simple dentro de la instrucción, digamos, compuesta de un for anidado por esta barra slash que tiene al final de cada línea. Y vemos que después el for que continúa, anidado, comienza con un contador inicializado en 1, que después hace una evaluación del contador si es menor o igual a n. Si es, siendo así después, restándole a línea, restándole lo que es línea. En este caso lo que tenía línea almacenado acá, en estado acá. Después el contador va aumentando de 1 en 1. Acá se imprime un carácter, en este caso un espacio. Después continúa con el contador nuevamente, otro for anidado, que inicializa en 1 y pregunta si el contador menor o igual a 2 por línea. Es decir, que lo que tenía línea acá lo va a multiplicar acá. Y después le resta 1 y el contador lo va aumentando de 1 en 1 e imprime un carácter asterisco en este caso y luego se imprime n. Acá comienza el programa main, lo que ingresamos por pantalla, declaramos lo que son 3 variables enteras, acá el número de líneas, esto a nivel de formato que está ingresado, como vemos acá, la U de número y la I de líneas, acentuada con estos valores. Se captura acá el valor de n y se imprime n. Acá vemos cómo es llamada la macro y con el valor de n que introducimos acá. Ahí está. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que ejecuta la misma, ahí está, el mismo programa que anteriormente ya vemos viendo. Bueno, continuamos con el siguiente. Bueno, acá pasamos a una parte de arreglos que se llama parte A, ejemplo 1.
Vemos que tenemos unas librerías acá. Aquí tenemos la librería general, stdlib, Conio y Windows. La stdlib y Conio trabajan con lo que es getChar, ¿no? Para esta función. Luego, la Windows está trabajando con la que es System, para lo que es van a la pantalla después de que ingresan los datos. Acá vemos variables enteras, en este caso y un arreglo que de A con tamaño 5. Vemos cómo se limpia la pantalla y después pide los valores del arreglo. Acá comienza el for inicializando lo que i igual a 0 y después pregunta si i es menor que 5. Entonces va sumando 1 en i y luego va a ser capturado el valor de entero del arreglo en i en esa posición. En el arreglo A, en la posición que está i en ese momento, que en este momento es 1 y ahí va a estar. Luego se imprimen los valores introducidos para for, que inicia en 0, cuando i es menor a 5 y va aumentando en 1. Y aquí se va imprimiendo el valor. Aquí se captura y aquí se imprime el valor de i. Entonces tenemos acá un salto del valor entero de lo que es el arreglo de A en la posición I, que está acá. Entonces vamos a ejecutarlo, se compila y se ejecuta. Perfecto. Introduzca los valores, voy a introducir 3, 2, 1, 4 y 5. Y ahí lo vemos. Lo que hizo fue, se ejecutó el programa, limpió la pantalla y después pidió lo que son los valores. Y ahí termina. Listo. Hola, continuamos con la unidad 2, arreglo en la parte A, el ejemplo 2. Aquí tenemos lo que es la librería stdio general, stdlib, que es para el getChar, y conio.h, que es para esta función de limpiar la pantalla. Tenemos lo que son tres variables enteras, i, j, y tenemos m, que es un arreglo de 3×3. Acá simplemente vemos un mensaje que se imprime por pantalla. Inmediatamente se abren dos ciclos, uno para la fila, que es i igual a 0, i menor a 3, y va aumentando ahí de uno en uno en este for. Después con este ciclo for, la columna j inicializada en 0, pregunta si j es menor a 3 y la va aumentando en 1. Y acá este cartel es que va pidiendo los valores en las posiciones de ese arreglo donde se encuentra i y j, ¿no? Aquí entonces vemos que es capturado el valor del arreglo de m en la posición de i, en la posición de j, donde en esa posición de acá de estos dos ciclos. Luego imprime los valores que se introdujeron tanto de la fila como de la columna. Y aquí se imprimen ambos, todos al mismo tiempo. Vamos a ejecutarlo. Aquí vemos el mensaje y aquí vemos los valores en la posición. Vamos a imprimir 1, 2, 3, 4 y ahí está. Vamos a imprimir ahora 1, 2, 3. Aquí están los valores. Entonces, funcionó perfecto. Terminamos ahí. Hola, aquí vemos lo que es tres librerías, stdio, la general, stdlib para getChar y conio para limpiar la pantalla. Tenemos dos variables enteras declaradas,
y una de ellas inicializada en 0, que es i. Acá vemos un vector de tamaño 5, limpia la pantalla primero, acá imprime simplemente un cartel y luego imprime otro cartel pidiendo lo que son 5 valores. Esos 5 valores que pide acá inicia con este ciclo for, donde dice i inicializada en 0, pregunta si i es menor a 5 y lo va aumentando en 1 y luego es capturado acá en el arreglo de a el valor de, digamos, que tiene este ciclo for en esa posición i. Luego imprime lo que son los valores en el orden inverso. Este es simplemente un mensaje que dice los 5 valores en orden inverso son. Entonces este ciclo for inicia con i igualando a 4 hasta que i sea menor o igual a 0 y le va reduciendo 1. De 1 en 1 va bajando y va haciendo eso. Es decir, que va ahí ingresando los valores del último que se ingresó hasta el primero que se ingresó. En este caso, luego se va a imprimir el valor entero de ese arreglo en esa posición. Por eso vemos que i inicia en 4, mientras tanto, por tanto, se va a imprimir el vector de i en 4 y se va a imprimir ahí. Eso es lo primero. Después va ahí, digamos, disminuyendo porque hasta que no sea mayor o igual a 0. Entonces se va imprimiendo en ese momento. Vamos a ver. Vamos a introducir 5 valores. Voy a introducir 5, 4, 3, 2, 1. Tiene que imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí lo vemos. Entonces esto está bien. Hola. Continuamos con la unidad 2, arreglo, en la parte A del ejemplo 4. Aquí vemos la librería general stdbiop, después la de stdlib, que es para getChar, y conio para limpiar la pantalla, esta función que está acá. Vemos que tenemos declarada 3 variables enteras, donde una de ellas es un vector o arreglo con una matriz que se va a formar de 2 por 4, 2 filas, 4 columnas. Acá vemos simplemente un cartel impreso por pantalla y luego se abren lo que son 2 ciclos for, donde el primero es para la fila que se inicializa i igual a 0 y es menor que 2 y después aumentando ahí de 1 en 1, al igual que la columna j que va a ser igual a 0 y pregunta si j es menor a 4 y va aumentando a j de 1 en 1. Luego lo que es el vector de m, para que se sume, m en la posición de i y j es igual a i más j. Ahí se va sumando lo que es la matriz. Y luego acá se van a imprimir los valores de la matriz de la posición donde esté la fila igual a 0 y es menor a 2 y se aumentando en 1 y luego para las columnas aquí j inicializada en 0, j es menor a 4 y se aumentando de 1 en 1 j. Y aquí pasa a imprimirse los valores de m que se capturarán acá en este ciclo for. Y se imprime un espacio acá. Vamos a ver. Y ahí está inmediatamente los valores de la matriz son. Entonces funciona perfecto. Bueno, aquí continuamos con la parte A de arreglos, el ejemplo 5. Este programa lo que va a hacer es que va a leer un vector que ya está lleno, que es esto, y nos va a pedir que, digamos,
ingresemos un valor y ese valor lo va a buscar y nos va a decir en qué posición está, si se encuentra o no. Si no se encuentra, va a decir que no encontrado. Aquí tenemos la librería stdio, la general, de los prints, las capturas, los if y off, for, stdelete para el getChat y conio para limpiar la pantalla. Acá vemos lo que es un valor entero declarado, que es i, num y encontrado. Luego vemos otro valor, un vector de 6, de tamaño 6, con sus valores que va a ser 1, 5, 4, 3, 2, 8, 6. El tamaño, por eso vemos 6 números. Después vemos inicializado lo que es la variable entera num igual a 0 y encontrado igual a 0. Se van a la pantalla, se imprime un cartel, programa que dice si está el vector, si un número está en el vector. Luego nos pide que digitemos el número para buscarlo en el vector, para buscarlo acá. Se captura ese valor de num, que está inicializado en 0, se va a capturar. Y luego en el for va a preguntar si i es igual a 0 y es menor a 6, lo aumentando en 1 ahí. Luego dice si el vector, si b, en la posición i, es igual a ese número que yo digité, entonces va a imprimir eso, va a decir encontré el número en la posición del vector. O sea, que ese número que yo ingresé se va a encontrar en la posición de ese vector de i. La posición que ese for le da, que va a decir en qué posición está, se va a imprimir ahí. Encontrado igual a 1. Si, después, bueno, de lo contrario, acá, dice dicho inmediatamente, if encontrado, si es igual a 0, si no se encuentra el valor, es decir, encontrado es igual a 1, y va a imprimir, si es 0 el valor, entonces si es igual a 0, se va a imprimir, no se encontró ningún valor en el vector de ese número. Y listo. Vamos a ejecutarlo. Voy a digitar el 3. Y ahí está. Encontré el valor 3 en la posición 3 del vector. Entonces si nosotros ejecutamos un 15, vemos que el valor no está encontrado. Así que cumple. Bueno, continuamos con la unidad 2, el arreglo parte A, el ejemplo 6. Acá lo que se va a analizar es un programa que multiplique todos los elementos de un vector por 5 y luego lo imprima los valores. Comenzamos con la librería general stdelib.h, que es para el getChat, y conio para el system. Acá comenzamos con declaraciones de dos variables enteras, donde una es un vector de tamaño 6. Luego seguimos limpiando la pantalla. Se imprime por pantalla un mensaje que dice programa que multiplica los elementos del vector por 5 y dos saltos de línea. Aquí vemos un ciclo for inicializado en 0, donde pregunta si i es menor que 6 y después aumentando 1 en 1. Acá el mensaje por pantalla pidiendo un valor entero de la posición de i del vector. En este caso acá lo captura el valor entero del vector en la posición i. Luego acá se va a multiplicar lo que es el vector de la posición i es igual al vector i por 5. Es decir, que el vector de la posición, el vector en la posición i va a ser igual al vector en la posición i por 5. Y ahí nos va a entrar lo que son la multiplicación de cada posición del vector por 5. Luego se imprime lo que es un mensaje por pantalla, donde dice los elementos del vector son
Y acá nos va dando las posiciones de ese vector con el for para luego ser imprimido en la posición que fue, digamos, multiplicado exactamente. Entonces acá for igual a 0, y es igual a 0, luego i menor a 6, y después aumentando de 1 en 1, y después la posición del vector se va cargando ahí ya calculada, que fue calculada previamente acá. Vamos a ver. Aquí voy a ingresar 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí lo vemos. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 7 por 5, 35. Ahí lo tenemos. No sé, funciona perfecto. Bueno, aquí continuamos con la unidad 2, el ejemplo en la parte A, el ejemplo 7. Aquí se va a analizar que vale un vector donde los valores se piden al usuario que lo ingrese, y va a imprimir el número mayor que está guardado en la posición donde se encuentra. En este caso va a ser un vector de 6, donde tenemos declarada lo que son 4 valores enteros, y están inicializados a su vez 3. Tenemos i mayor y posición. El vector, recuerden que inicia siempre en 0, ¿no? Eso es más adelante, para que vean la posición. Cuando diga la posición, va a decir una posición menos en la que se encuentre, porque el vector siempre inicia en 0. Bueno, tenemos la librería stdio general, stdlib, como venimos diciendo, que para agachar, y conio, que es para limpiar la pantalla. Luego se imprime simplemente un cartel por la pantalla. Luego vemos acá, se abre un ciclo for, donde i es igual a 0, y pregunta si i es menor a 6, porque va a ser el tamaño del vector, y lo aumentando de 1 en 1. Acá imprime un cartel que le va a pedir al usuario que digite el valor de la posición de ese vector, digamos, de la posición de ese for en i, y se va a ir guardando, y lo va a capturar acá, en el vector, en la posición. Luego acá es que va a buscar el mayor de ese número y la posición. ¿Cómo? Comienza con este ciclo for, donde i es igual a 0, y es menor a 6, y lo va aumentando en 1. Y después acá pregunta la condición if. Si el vector de tamaño 6, ese que está acá, en la posición i es mayor a la variable mayor, entonces mayor es igual al vector de la posición i. La posición es igual a i. No, es decir, que no va a decir la posición donde se encuentra este for, no va a indicar la posición. Y ahí está. Luego se imprime el mayor de ese valor entero, que va a ser mayor, este que está acá. Se encuentra en la posición X, ¿no? Ahí está. Nos va a decir el mayor, ahí indica el número, y acá nos va a decir la posición, acá. Nos dice la posición de ese valor. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Entonces son 6 valores. Vamos a ingresar 2, 1, 0, 5, 10. Falta 1, voy a ingresar 22. Y ahí nos va a decir que está en la posición 4 y que el mayor es 22. Bueno, nos dice que está en la posición 5, sí, porque es la posición del número 5. Más allá de que sean 6 valores, nos hubiese dicho que en la posición 0. Vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a ver la posición que nos indica. 3 va a ser mayor, indica todo 1. Ahí vemos. El número mayor es 3, porque está en la posición 0,
y se encuentra en la posición 0. Ahí está, posición son estas. Entonces quedó evidenciado. Bueno, aquí continuamos con la unidad 2, el arreglo, la parte A, el ejemplo 8. En este caso vamos a analizar un programa que sume todos los elementos del vector. Aquí tenemos la librería general, stdio.h y stdlib.h, que es para el getChar, y conio.h, que es para systemcls. Entonces comenzamos con la variable entera, que i, el vector b, que es de 6, y la variable se llama suma. Y suma inicializada en 0, se imprime por pantalla lo que es un cartel simplemente. Luego se abre un ciclo for, donde i comienza en 0, y es menor a 6 y lo aumentando en 1. Y aquí un cartel que va a pedirle al usuario que digite los valores del vector, de los 6 valores del vector. Aquí se captura la posición de i en este for, nos va indicando la posición en este for, para cada vez que se solicite acá el valor entero, va a caer ahí. Entonces se captura acá el vector, se va a capturar acá los 6 que yo digite, y acá se va a imprimir un letrero de sumando los elementos de este for. En este caso tengo el mismo for que tengo acá, donde i es igual a 0 y menor a 6, y va aumentando en 1 y. Entonces la variable suma va a ser igual a suma más el vector de la posición i. Es decir, que va a sumar lo que vayamos ingresando de ese vector en la posición, en la variable suma. Luego se va a imprimir la suma de los elementos del vector es entero, suma. Simplemente se imprime esta variable donde se acumula la suma. Y listo. Vamos a ejecutarlo. En la posición 0 va a poner 1. Poner 6 valores. Ahí está. Esa es la suma. Entonces vemos que está bien. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ingresar a valores aleatorios. Ahí está, 20. 2, 5, 7. 6 serían, digamos, 12. 13. 15. Y aquí 20. Así que listo. Está funcionando. Bueno, acá tenemos lo que es una de las tareas asignadas de la unidad 2, el ángulo parte A, tarea 1. Hacer un programa que calcula la moda en un vector de 10 posiciones lleno, donde E es para contar las veces que se han repite un número, y ten igual a temporal, igual a mayor, número de repeticiones, o sea, las veces que se van a contar, se van repeticiones, y m, el número más repetido, sería la moda. Entonces aquí tengo declarado variables enteras, donde uno de ellos es un vector y otro está inicializado en 0. Tenemos i, j, n, m, la moda, y tem, aquí lo tenemos. Y el vector de 10, que va a ser, digamos, lleno ya. Aquí lo tenemos lleno el vector. Perfecto. La moda va a ser 2 y va a estar repetida 1, 2 y 3 veces. Entonces, este código lo tenía, digamos, para que se ingrese, pero como no es lo que se pide, pero bueno, lo tengo ahí comentado, ¿no? Entonces, esto que tengo acá era para ingresar estos valores que pide ahí, pero que esté lleno. Entonces comenzamos con el for, tenemos un ciclo for, digamos, anidado, con if, con otro if, y tenemos que i, le iniciamos en 0, y le digo que si i es menor a 10, y lo voy aumentando de 1 en 1. Ahí va a ser igual a 0, para el conteo. Después el for, digamos, tenemos j,
donde j es igual a 0, j menor a 10 y va aumentando de 1 en 1. Entonces, acá, si el vector de i, de esta posición de i, es igual al vector j, entonces va aumentando digamos, la cantidad de veces el contador va contando las veces que está ese número, ¿no? Entonces, si n es mayor a 10, entonces temporal es igual a n. Después la moda va a ser igual al vector, este vector, en la posición esta. Entonces, acá yo tengo, imprimo por pantalla lo que es la moda, que captura la moda es lo que más se van a repetir, el valor lo que más se van a repetir, en este caso va a ser m, y se repite las veces en tem. Entonces aquí vemos, se repite ahí. Entonces vamos a ver, ejecutamos, y tiene que ser 2, 3 veces. La moda es 2 y se repite 3 veces. Ahí está. Entonces, eso era todo lo que me pedían. Bueno, esta es la unidad 2, el arreglo parte A, tarea 2. Este es un programa que ordena un vector por el método burbuja. Acá yo lo que hice una función que se define como método burbuja y que manda como argumento dos vectores, que uno se llama R y otro se llama N. En la función burbuja estamos utilizando, digamos, un ciclo do while, aquí lo vemos, para, digamos, repetir el proceso de ordenamiento hasta que no se, digamos, hasta que no se analice en intercambio, ¿no? La variable test de intercambio se utiliza para determinar si hubo, que está acá, esta variable test intercambio, si hubo un intercambio, va a estar en 1, va a estar en 1, para indicarnos que hizo un intercambio. Entonces, mientras haya intercambio, va a estar acá, en este ciclo do while. Cuando haya intercambio, va a seguir con el otro valor. Bueno, en la función main vemos que se solicita el tamaño, digamos, del vector. Y después que se ingresen los elementos del vector también. Y ya finalmente, luego acá vemos, después que se ingresen los elementos del vector, vemos que llama el método burbuja, la función del método burbuja, con los valores del vector, que es entero, que está acá, y el valor del tamaño del vector, que es n. En este caso, míralo acá. Y ya acá se imprimen lo que son los valores de ese vector ya ordenado, ¿no? Entonces, como ya vimos, la función burbuja manda por argumentos, lo que son unos vectores enteros, uno se llama R, otro N. Tenemos declarado dentro de esa función, tenemos declarada una variable tem, otra se llama intercambio, hay otra que se llama in, que está declarada dentro del for, del ciclo for, y acá decimos que la variable de intercambio inicializada en 0, después el ciclo for me indica que i es inicializada en 0 y menor a n, va a decir que sí, y le van a estar 1 a n, y va a ir aumentando de 1 en 1. Después, si el vector en i es mayor a el vector de i más 1, entonces viene el intercambio, el del ordenamiento. Va a decir la variable temporal entra en función y va a ser igual a esta variable de acá, en esa posición,
y luego va a venir un intercambio para el ordenamiento, si acaso es mayor, si se ejecuta esto que está acá, entonces si es mayor, va a venir acá, temporal, luego suma 1 y va a ser igual y se va a almacenar temporalmente en esa variable temp. Y luego acá se va a hacer el intercambio que va a ser igual a 1, que va a indicar el do while, que todavía que hubo un intercambio y que va a continuar ahí. Esa es la función del método burbuja. Ahí va a ser todo el ordenamiento, todas las interacciones, hasta que se ordenen todos los valores. Y acá, como ya había comentado, se ingresa la longitud del vector, de este vector, y luego se digita el vector, ¿no? Aquí vamos digitando el vector, declaramos i es igual a 0 y es menor a lo que se ingresó. No. Y es menor a n, al valor que se ingresó. Sí, entonces va aumentando en uno y va guardando el vector, esto que está acá, de la posición del vector del tamaño que indicamos nosotros. Y aquí va guardando el vector, pero en la posición de este for. Acá. Acá se llama el método burbuja. Esto que está acá se llama todo. Y luego se mandan, digamos, estos valores para el argumento. Aquí está. Y acá se imprime todo ordenado ya. El for, tenemos una variable i inicializada en 0 y en menor a n y va aumentando uno en uno. Imprime el valor entero del vector de la posición de i, de esto de acá. Y ahí comienza. Y se imprime todo. Vamos a ver, ejecutamos. Vamos a poner un vector de 3, tamaño 3. Voy a ingresar los valores, 4, 1, ingresar 19. Y ahí está el vector ordenado. 1, 4 y 19. Vamos a ejecutar de nuevo. A un vector más grande, poner 5. Vamos a poner 10, 2, 0, 8 y 1, digamos 0 y 1. Vamos a poner 1. Ahí está. 0, 1, 2. Ahí está ordenado. Y bueno, eso es todo. Bueno, aquí pasamos a la unidad 2, al arreglo en la parte B, el ejemplo 1. Aquí comenzamos con la librería stbionormal.h y tenemos una librería nueva que es ctype.h, que no es nada más, nada menos que utiliza esta función, que esto nos indica lo que es minúscula y mayúscula o su equivalente, si es que se necesita, y pushart, que muestra la salida de un carácter por pantalla, ¿no? Acá hemos definido una macro que se llama tamaño, indicando como tamaño, que va a ser de 80 el tamaño digamos, de esa macro. Entonces acá tenemos definido lo que es una variable de caracteres, un char se llama letras, una variable, y que manda como argumento tamaño, es decir, el tamaño que va a ser 80 en ese caso, ese vector, ahí. Luego tenemos una variable entera, que es con. Aquí se vale la línea en un ciclo for, digamos, lo que vamos a escribir se va a leer acá. Entonces, con es igual a 0. Entonces dice con es menor que el tamaño. Hasta que sea menor que el tamaño, esto es lo que nos va a limitar a escribir hasta que llegue a ser mayor que el tamaño y se va a cortar y pasa abajo. Entonces aquí
letra con es igual a getChar, aquí va obteniendo un carácter, uno a uno los caracteres. Entonces aquí va a escribir la línea en mayúscula. Entonces dice para el contador 0 es igual con es menor que tamaño. Entonces va ahí carácter por carácter, aquí es la salida que manda y esta es la función que ejecuta, que hace que cambie, que si está en minúscula la pone en mayúscula, si está en mayúscula la pone en minúscula. Entonces acá tenemos el vector, este vector que va a ser de este tamaño con el argumento, digamos, que le mandamos que es con la cantidad, con esta cantidad que va a aparecer ahí. Así que vamos a ejecutarlo. Listo, aquí está. Nos está esperando que nosotros escribamos. Vamos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta con varios MIPYMES. Cuenta con varios MIPYMES en el país. Vamos, MIPYMES. Ahí está. Entonces, si hay 80, la que no la va a cortar. Ahí está. La Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta con varios MIPYMES en el país. Perfecto. Entonces vamos a probar si la pongo en mayúscula, si la pone en minúscula. Entonces, la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con varios MIPYMES en el país. Vamos a dar un espacio, termina, ahí está. Bueno, aquí no está cambiando, pero bueno. Entonces la función tuper solamente va, digamos, a cambiar a minúscula, en este caso. Entonces esta función simplemente nos va a cambiar las letras del vector que vamos ingresando, llenando, a minúscula. Entonces ahí terminamos. Bueno, acá continuamos con la unidad 2, el ángulo, la parte B, el ejemplo 2. Calcular la media de un número después de calcular la desviación cada número respecto a la media. Entonces, tenemos la librería, ese te dio punto H normal. En el main tenemos declarado entero n y com. Después de coma flotante, punto decimal, una variable se llama media, otra d y una suma inicializada en 0. Tenemos luego un vector float que se llama lista de tamaño 100. Entonces acá vamos a leer el vector de n. ¿Cuántos números para calcular la media? Estos simplemente son formatos que tenemos acá. Entonces ahí se va a guardar la cantidad de números que vamos a utilizar para calcular la media. Y luego vamos a leer esos números que vamos a ingresar y a la vez lo va a sumar. Entonces aquí el for, ciclo for, indica que con, la variable se declaró, es igual a 0 y pregunta si con es menor a n, al valor que se ingresó, y continúa. Acá simplemente va aumentando de uno en uno con, y lo que hace es que imprime y es igual al valor entero de con
de x igual más 1. Entonces, captura el valor real de la lista de ese vector en lo que se contó acá. Luego va el acumulador de suma, lo iguala a lista en el contador. Es decir, que va ahí acumulando esto está acá, el vector, los valores del vector, para sumarlo. Luego acá calcula la media y escribe la respuesta inmediatamente. ¿Cómo? Bueno, la media es igual a la suma, lo que acumuló, la suma de este vector, dividido entre el valor que se ingresó de n. Entonces se imprime la media, valor a agregar, que está, ahí está la media. Lo que se calcula acá, se imprime acá. Después acá, calcular y escribir las desviaciones respecto de la media. Entonces, aquí tenemos un for, vamos a mover esto acá, y dice calcular y escribir la desviación respecto de la media. El for cuenta desde 0, pregunta al contador si el contador es menor que n, que el número que se ingresó, y va aumentando de 1 en 1, incrementa la unidad 1 en 1. Después d es igual a lista del vector, lista, que manda como argumento el contador, menos la media. Es decir que la desviación es el vector con lo que, digamos, contó acá, con lo que contó acá, la cantidad que se ingresó y que hizo la interacción acá, eso menos la media, lo que se calculó acá. Entonces luego se imprime y es igual al valor entero, que es el contador, después el vector, que hallar el vector acá, que manda como argumento el contador, y al final tenemos la que es igual a la desviación. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. ¿Cuántos números para calcular la media? Bueno, vamos a ingresar 3. 1, 2 y 3. Ahí está, la media es 2 y aquí está ingresando los valores. Y en 1 por igual a 1, desviación menos 1. Y eso es todo. Calcular, bueno, acá seguimos en arreglo parte B, ejemplo 3, y aquí dice calcular la media de n números después de calcular la desviación de cada número con respecto a la media. Acá simplemente ya llena el vector, lista, viene lleno, aquí está, lo vemos, aquí ya viene lleno, y inmediatamente tengo una variable, digamos, general, 1, 2, 3, 4 y 5, que es esta n, tamaño 5, una variable general. Y luego comenzamos con una variable entera com, una float media de desviación y la suma inicializada en 0. Aquí vamos a calcular la media y escribir la respuesta a la vez. Comienza con el contador inicializado en 0. Contador es menor que n. Entonces va incrementando de 1 en 1. Después acá va el acumulador, va acumulando lo que es el vector, más lo que va incrementando el contador. Después media es igual a la suma de ese acumulador dividido entre n, el valor que va a ser 5 en este caso. Entonces le acumule eso, la media es lo que acumule suma dividido entre 5. Entonces eso nos va a dar la media, va a ser un valor real. Entonces ahí está, media. Aquí se calcula
calcular y escribir la desviación respecto de la media. Entonces, ya sabemos que la media es igual a la media ya es igual a estar lo que ya la desviación es a estar la media con lo que nos dio la lista del acumulador. Entonces, vamos a verla por acá. El contador inicializado en 0, después el contador menor que n y va aumentando de 1 en 1 la unidad. La desviación es igual a la lista, el vector de la lista, por las interacciones que va aumentando el contador, menos la media. Aquí está, menos la media es la fórmula para la desviación. Entonces, lo que va acumulando, menos la media. Después se imprime lo que es, primero, la lista, que es esto, se va a imprimir. Primero el contador, esto, se va a imprimir con más 1. Después la lista del vector, que va a ser esto, está acá, lista. Y después la desviación al final. La desviación va a ser esta, está acá. Entonces vamos a ejecutarlo y va a venir el vector lleno ya y calculado. Aquí lo vemos. Una y en 1, que es igual a 3, desviación menos 1.8 y así sucesivamente. Es decir, la media es 4.18. Y ahí terminamos. Bueno, continuamos con la unidad 2, arreglo parte B, ejemplo 4. A continuación vamos a mostrar el programa sencillo, como dice acá, que pasa un vector o array de 3 elementos enteros a una función donde se modifican dichos elementos. Los valores de los elementos del vector o array se escriben en 3 partes del programa para ilustrar los efectos de la modificación. Bueno, aquí vemos una función que se llama modificar y que manda como argumento un vector. Este es el prototipo de la función, está al principio, e inmediatamente comienza con el main, con un contador, y A, el vector, que va a ser de 3, tamaño 3, la definición del vector. Y desde el main, antes de llamar a la función, este es simplemente un letrero. Esto es simplemente un letrero. Y esto de 162 es simplemente un formato, donde va a ir acentuada la O en función. Acá el ciclo for, que abre con una variable que se llama con igual a 0 y pregunta si con es menor o igual a 2 y va aumentando de 1 en 1 y envía al vector a lo que es ese valor que se vaya aumentando de 1 en 1. Después lo iguala ese vector a con más 1. Es decir, que ese con más 1 que está acá adentro vaya aumentando. Se le va sumando 1. Después se imprime lo que es el vector y la parte entera de con dentro de ese vector, ¿no? Dentro del argumento del vector. Ahí se manda. Primero se manda con, que esta parte está acá. Y después el vector, que esta parte está acá. Entonces acá después viene a modificar lo que es el vector de A, modificar vector de A, llamada a la función para modificar el array. Entonces aquí, recuerden, la función se llama modificar, aquí está llamando la función. Automáticamente está llamando ya la función y que manda como parámetro A, que es este vector que está acá. Entonces, desde el main, después llama la función, aquí el ciclo for, con es igual a 0, con es menor o igual a 2, entonces aumentando en 1 y hace la misma función que habíamos comentado acá. Print
donde el vector almacena el entero del contador y después el entero del vector. Vuelve y se llama la función. No, aquí la está definiendo la función. Nuevamente, función modificar con un entero como argumento a, y se define una variable, se llama con, imprime desde la función, es decir, que voy a imprimir desde acá, voy a imprimir la función modificar los valores. Los valores que comienzan acá, con igual a 0, con es menor o igual a 2, no, y va a continuar esa iteración, después aumenta 1. Acá lo que es el vector, que manda como argumento esto que vaya aumentando en 1, va a ser igual a menos 9. Es decir, que todo después aquí se va a modificar todo y va a mandar menos 9 a todo. Es decir, que A en el contador va a enviar menos 9. Entonces aquí imprime lo que es el vector A con el valor entero de con, lo que está acá, el valor entero de este vector va a mandar. Vamos a ver cómo se ejecuta ya un vector lleno. Ahí está, 1, 2 y 3 y manda menos 9. Ya en los valores modificados. Después de modificar los valores, después de llamarla a la función que también modificó. Entonces, esto funcionó bien. Bueno, acá en la unidad 2, añadirlo parte B, ejemplo 5. Ejemplo 9.12, consideremos ahora una variación del programa anterior. En el programa actual incluye la utilización de variables globales y la transferencia de datos de una variable local como un vector o array a la función. Es decir, que aquí tenemos una variable global que es a igual a 1. Después tenemos lo que es una función que se llama modificar, que tiene como argumentos dos valores enteros, uno b y uno c, que en este caso c es un vector. Ese es el prototipo de la función. En el main vamos a ver que b es igual a 2, una variable local, y tenemos esta variable entera que es com, donde c es un vector y de tamaño 3. Entonces, aquí vemos de una variable local va a pasar a la función. Son 3 elementos. Definición del array, aquí lo vemos. Aquí va a imprimir desde el mail, antes de llamar la función, esto es un formato simplemente, va a imprimir A, el valor de A, en este caso es 1, que es lo que vemos allá en la variable global. Acá va a imprimir B, que B en este caso es 2, la variable local. Y luego va a preguntar con es igual a 0, con es menor o igual a 2, no, y va aumentando en 1, entonces se va a imprimir el vector de C, que es 3 el tamaño, o sea que todo hasta 3, en la posición que está C de ese vector igual a 10 por con más 1, en este caso 10 más 1. Vamos, o sea, 10 por lo que dé este valor de acá, o sea, es decir, pues si vale 0 y es menor, va aumentando en 1, 1 por 1, 1, 10 por 1, 10. Y así sucesivamente va a continuar. Y después acá imprime lo que es lo del vector C, el valor entero que tiene dentro, que es con, y vuelve e imprime acá lo que es el vector de C con lo que tiene el contador. Bueno, aquí ya viene ya la modificación de BC, acceso a la función. Ahí va a acceder a la función y lo va a modificar. Va a llamar el prototipo de la función, lo que llamamos acá, se llama modificar.
y manda B y C. Como vemos acá, son dos valores enteros que está mandando como argumento. Se imprime un cartel que dice desde el main, después de llamar a la función, esto es simplemente el formato, y A, que es igual al valor entero de A, y B es igual al valor entero de B. Ahí lo vemos. Ya eso viene intercambiado, modificado. Bueno, vamos a ver. Seguimos con el ciclo for acá, donde cuenta que con es igual a 0 y pregunta si con es menor o igual a 2 y va incrementando de 1 en 1 la unidad. Imprime lo que contiene el vector de con y luego imprime en sí el vector también completo, entero. Llama la función, no, aquí la está definiendo la función, digamos ya, modificar. B y C, define la función y vuelve y empieza de nuevo y está haciendo ya modificando. Esa función de acá la está modificando allá afuera. Entonces tenemos acá que el print desde la función, después de modificar los valores, van a ser todos. Ejemplo, antes A era 1 y B era 2. Aquí va a ser modificado a menos 99. Y aquí lo vemos que se imprime. Entonces luego tenemos un for donde indica el con inicializado en 0, después pregunta si es menor o igual a 2 y va aumentando de 1 en 1 la unidad. El vector de C manda con, digamos como argumento, y lo iguala a 9, es decir que va a cambiar, está cambiando el valor que tiene con a menos 9. Aquí viene y se imprime ya estos valores con y el vector. Vamos a ver, va a llenar todo. Y aquí vemos, primero aquí vale 1, 2 y después aquí valen 99 y aquí vale 99 y 2. Así que se cambian los valores. Vemos cómo se hizo la modificación. Bueno, aquí continuamos con la parte de unidad 2, añadirlo parte B, ejemplo 6. Van a ordenar un vector o van a unidimensional de enteros de menor a mayor. Aquí tenemos lo que es la biblioteca normal, general, stdio.h. Aquí tenemos una macro que se llama tan de tamaño 100. Tenemos una función que se llama reordenar, que manda como argumento dos valores enteros, n y x. Una es un vector. Entonces, comenzamos con la variable locales que tenemos acá. Tenemos i, n y un vector x que manda como parámetro a tan, es decir, que el tamaño va a ser 100 de x. Entonces acá lee el valor de n. Acá vemos que se imprime un letrero y pregunta cuántos números serán introducidos. Estos simplemente son formatos de, digamos, de este letrero que se manda. Y aquí lo captura, n. Captura n, se imprime un espacio, lee la lista de los números, aquí va a leer la lista de los números que yo introducí. Aquí for i es igual a 0, i es menor a n, y va incrementando en 1 i. Después imprime i, la posición de i, y así va diciendo todos los números que voy introduciendo, va a decir x1, x2, x3, hasta que yo ingrese el valor que i sea menor al valor que yo ingresé. Cuando i supere digamos, el valor, va a salir de ahí y ya no va a seguir contando este valor que está acá, que yo estoy ingresando. Aquí lo ordena los valores. N y X. Manda lo que es esta función que está acá. Que esta función que está acá.
continúa y se define de nuevo, a ordenar la lista de los números. Entonces, primero, escribir la lista de los números, ¿sí? Lista de números ordenada. Ahí se va a imprimir la lista de los números ordenados. Le dice que i es igual a 0 y e menor igual a n. Va aumentando uno en uno la unidad. Se imprime lo que es i y el valor entero de i. Y luego va a indicar que es igual al valor entero de ese vector que está ahí, de esa posición. Y llama de nuevo la función ordenar. Aquí está. Y viene con una variable local. Y aquí está ahí elemento y temporal. Esto que está acá es lo que utiliza para reordenar todos los datos. Entonces, comienza con el for, elemento es igual a 0, elemento es menor o igual a n. Entonces, le van a estar 1 a n y va aumentando el elemento 1 en 1. Aquí va a encontrar el menor de los elementos, va a decir i es igual a elemento más 1, i es menor o igual a n y va aumentando en 1. Si x en la posición de i, de esta posición, es menor que el vector de elemento, entonces va a intercambiar los dos valores de elemento. Se va a intercambiar, uno se va a poner acá en temp, va a ser igual a x elemento, y x elemento va a ser igual a xy. Uno va a ser igual al otro. Entonces, xy va a ser igual a temp. Ahí lo que está haciendo un valor de intercambio de variable. Para que no se pierda el valor. Vamos a ver cómo queda. Ejecutamos. Entonces, voy a llenar de 5, lo voy a pedir. Entonces, la primera posición me pide, voy a ingresar 7. Luego 3. Acá 0. Van 3 valores. Acá 8. Y acá 100. Ahí está. 0, 3, 7, 8, 100. Entonces está bien. Bueno, aquí vemos que vamos a convertir un texto a pin latin 11 línea a línea. Es decir que hasta que no escribamos fin no va a terminar de escribir. Aquí hemos definido la librería general stdio.h, stdlib.h y ctype.h. Bueno, vemos que esta es para el chat y esta para, digamos, limpiar la pantalla, entre otras. Vamos a ver si hay alguna función ahí nueva. No, no hay ninguna función nueva ahí. Bueno, para esto, para cambiar la mayúscula a minúscula, a su vez para esa función, topper, se utiliza esta librería. Entonces aquí tenemos unas funciones que llaman, digamos, con vectores. Una función se llama inicializar, o que tenemos que manda un char, un vector de char, y otro vector de char, pin latin. Otra se llama leer entrada, un char de texto. Otra contar palabras, con un char de texto. Convertir, que tenemos un entero de palabras, un char y otro char de nuevo. Escribir salida con un char. Entonces, tenemos la variable local texto que es de tamaño 80. Pin latin también de 80. Digamos, tenemos una variable entera que se llama palabras
Y aquí mandamos un letrero, simplemente, que dice bienvenido al generador de Ping-Latin y dos espacios, dos saltos de línea. Aquí tenemos que dice escribir fin para terminar y dos saltos. Tenemos un do, un do while que debe estar por acá, ahí está. Tenemos un do while acá, donde dice aquí procesa una nueva línea de texto. Es decir, que aquí va a inicializar el texto que mandamos por acá en parámetro. Y aquí va a leer el texto. Entonces, comprobación de la condición de finalización. Si está en minúscula o mayúscula, el texto va a tener F primero, después I y N. Y ahí va a terminar. Esto es lo que hace que termine. Aquí va a contar el número de palabras en las líneas. Esto lo que hace es, al contar las palabras, es para que, digamos, llegue a su nivel de 80, ¿no? Esto es lo que, con tal palabra, texto, le manda el char como parámetro. Convertir el texto Ping-Latin, aquí viene a convertir las palabras, convertir, va utilizando esta función que es un entero y dos char. Entonces, convertir, ¿dónde estamos? Acá. Convertir este entero y tengo dos char. Aquí va a escribir la salida, que es un char. Mientras que palabra sea mayor a 0, se va a mantener acá. Es decir que si no escribo, digamos, si escribo -1, termina, debe terminar. Vamos a ver, probando, digamos, lo que dice esto, ¿no? Vamos a escribir, qué sé yo, si no escribo ninguna palabra, bueno, menos palabra. ¿Cómo se escribe así? No, 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 eso no, vamos a finalizar, continuamos con el ejemplo. Aquí se va a imprimir, una vez que finalice, que yo escriba fin, se va a escribir esta palabra que dice que tenga un buen día. Esta palabra. Lo que está haciendo es que cambia la consonante al final y le agrega la letra A. ¿Entiende? De la Q acá, entonces lo que hace es que la manda al final de la palabra y le agrega una letra A, siempre. A la vez son consonantes. Vamos a ver. Aquí utiliza inicializa i de caracteres con espacio en blanco. Aquí tenéis inicializando con dos char, texto y no manda nada de parámetro. Inicia con una variable de conteo con un for, un bucle, que vamos a tener acá un con igual a 0, con es menor a 80 y va aumentando uno en uno. Entonces el texto, lo que esté escribiendo, mientras se va almacenando en el contador, el en el vector de texto, se va a estar almacenando esto que está acá, estos valores, esto acá, igual a Ping-Latin, que va a mandar un espacio y no va a devolver nada. Vale, aquí lee una línea de texto, leer una línea de texto, char, vale cada línea y vuelve e inicia acá con una variable con igual a 0, un char c y tenemos un while. Y no dice una condición, esta condición no dice que mientras que c obtenga una letra diferente de un salto de línea, entonces
va a decir texto es igual a con, que es 0, igual a C, igual a la letra. Y va a contar. Aquí va a examinar, no devuelve nada, por supuesto. Aquí va a examinar la línea de texto y a contar el número de palabras. Entonces, contar palabras, char, texto, no manda nada como parámetro. Y aquí dice el entero de contar palabras, lo inicializa en 1. Dice el for, con un ciclo for, que dice con es igual a 0. Con es menor a 79. Entonces va aumentando de 1 en 1. Si el texto que se escriba y la cantidad es igual a un espacio y el texto también como vector, está mandando como parámetro este vector que manda con más 1 es diferente de un espacio, entonces la palabra va a comenzar a aumentar 1 en 1 este contador. Y le manda, tiene que devolver la cantidad ahí. Ahí está mandando como parámetro en el la cantidad. Y aquí va a convertir cada palabra en 11 pinlat. Vamos a ver, aquí está definiendo una función que se llama convertir, que manda como parámetro un entero y dos char. Palabra, texto y pinlat. Tenemos una variable acá, n con m1 igual a 0, m2 este indica el comienzo de la palabra y este indica el final de la palabra. Entonces vamos a comenzar a utilizar M1 y M2 como el final. Aquí convierte cada palabra. For n es igual a 1. Si n es menor o igual a palabra, que es lo que se va contando acá, contador, entonces n va aumentando 1. Va a localizar el final de la palabra actual y va a decir si el contador es igual a M1, o sea, a 0, mientras que el texto de lo que se haya contado sea diferente de un espacio en blanco, va a ser M2 va a ser igual a con, o sea, el final va a ser igual a la cantidad que vaya aumentando, al contador, va a ser igual al contador. O sea, ya esto va almacenando el contador, va a ser igual. Aquí va a transponer la primera letra y añadir una A. Aquí va a añadir una A. Con es igual a M1, que M1 es el inicio. Con es menor que M2 y va aumentando en 1 en 1. Pinlati va a decir con más N menos 1 y van a resolver todo este proceso. Primero van a resolver este proceso, está acá, y después van a resolver este. Va a ser igual al texto del contador más 1. Pinlati va a ser M2 más N menos 1, va a ser igual al texto M1. Acá Pinlati M2 más N es igual a A. Y A, lo que tiene A, es este valor que habíamos definido por acá. ¿Dónde está? Ahí está. No, A es lo que le está mandando al final. Como M2 es el final, está mandando Pinlatin M2, le está mandando al final A. Ese valor le está mandando. Entonces, al iniciar el indicador inicial, si M1 es igual a M2 más 2, no devuelve nada. Aquí voy a escribir la línea de texto de Pinlat. Escribir la salida. Esto es lo que va a transcribir la salida, pero ya con el, digamos, con la letra A. Entonces, inicializa un contador que dice para con igual a 0, con es menor que 80. Entonces va a ir la iteración subiendo 1 a 1. Aquí manda un carácter de salida
que va a ser pin latin, con lo que tiene el contador, e imprime un espacio. Vamos a ver. Si yo escribo hola y le doy enter, la H tiene que ir al final y agregarle una A. Ahí está. Hola. Si yo escribo IK, lo que va a ser, los que inician con vocales, va a llevar al final, la letra la va a llevar al final, aunque inicie con vocales o con lo que sea, siempre va a llevar la letra o la consonante al final y le va a agregar una A. En este caso sería Kia. Pasa a ser K la primera y la segunda y la que le agrega la A al final. Y así sucesivamente. Y los espacios son A. Cuando yo le doy enter, los enter son A. Porque es como que no hay nada. Se manda al final. Hasta que ya escriba fin y termina. Y aquí dice lo que decíamos. Que Q viene acá y se le agrega una A al final. Buen día. Nada, eso es todo. Bueno, aquí continuamos con la unidad 2, Anaglo parte B, ejemplo 8. Calcular la suma de los elementos en dos tablas de enteros. Ejemplo. Aquí tenemos la librería, stdio.h, y tenemos dos macros definidas. Tenemos una macro que se llama mathfill de 20 y otra macro que se llama mathcall de 30. Tenemos acá definida lo que son funciones. Una que se llama leer entrada, que tiene como parámetro argumento, tiene un entero, que va, ese entero tiene como tamaño más call, y otro entero de n fila que tiene como no tiene nada, y tengo otro entero que se llama call, n call, eso es cuando está leyendo la entrada, y otra función se llama calcular suma, que tiene un entero y un vector dentro que ya más call le manda como parámetro más call, y tengo otro entero que se llama b, que es un vector que no le manda nada de parámetro en la primera parte, y en la segunda le manda sí, le manda más columna, la máxima columna. Después tenemos acá otro vector entero y le manda como parámetro más call, esta acá le está mandando 30, y fila no está mandando nada y columna tampoco le está mandando nada. Aquí está escribir salida, una función que se llama escribir salida, y le está mandando un entero, un vector entero con más call, y otro vector entero con n fila y n call. Aquí, estas variables locales de enteras de n fila y n call, aquí se definen los vectores, donde A va a tener como más fill por más call, es decir, máxima fila y máxima columna, B más fill más call, y C más fill más call. Bueno, es decir, que tengo tres vectores ABC que va a tener el máximo de 20 por 30, 20 por 30, 20 por 30, 20 por 30, así sucesivamente. Entonces, acá primero se imprime cuántas filas deseo, está pidiendo, y almacena la variable n fila. Acá, las columnas que quiero, y la captura acá, listo. Y aquí comienza ya con la primera tabla. Va a comenzar a leer todas las entradas que yo voy haciendo en la primera tabla del vector de A. De este vector de A, de este. Y después me va a pedir este, y después este va a ser el resultado. Entonces, primero está leyendo la entrada de la n fila y columna.
Después la segunda tabla va a leer la fila y columna también. Y después aquí va a calcular la suma, tanto de A, B y C en C. Tengo n fila y n columna. Primero se imprime, va a imprimir la suma de los elementos, escribir la salida y la va a escribir en C de n fila y n columna, que es estos valores que están acá, que tiene la misma característica de A y B, de estos vectores. Leer una tabla de enteros y aquí va a leer y hacer, digamos, las operaciones. Está leyendo la tabla de enteros que recibe de A, de más col, y el entero de m y el entero de n. Fila y columna. Fila es igual a 0, un ciclo for, donde fila le inicializa en 0, fila es menor a m. Y va aumentando de 1 en, digamos, la fila aumentando de 1 en 1. Introducir datos para la fila número 2, fila más 1. Entonces, para la columna que inicializa en 0, la columna es menor a n. Entonces va a ir aumentando la unidad de col de 1 en 1. Y almacena el valor de ese vector de A de fila por columna. Se almacena ahí. Y no devuelve nada. Es decir, eso lo que va a hacer leer las entradas. Esa función que se llama void esta lee la entrada. Aquí está simplemente definida. Y acá, ¿dónde está? Y acá lee la entrada. Es que ya mandamos, digamos, todo lo que va a tener esa función en sí. Allá está el prototipo en la parte de arriba y acá está, digamos, la función definida ya, como bien dice. Entonces, vamos con la otra función de calcular suma, que su prototipo está acá, calcular suma, y le vamos a mandar. Acá le está mandando al vector de A por máximo de columna, digamos, el valor entero m y el valor entero n. Aquí define dos variables, fila y columna, donde fila es igual a 0, y le pregunta si fila es menor que m, va aumentando la unidad de fila en 1. Imprime introducir los datos de la fila, ahí está, valor entero, cuando digamos, ahí está, fila más 1, después viene con el for anidado, la columna es igual a 0, col es menor que n, entonces va aumentando la unidad en 1. Después captura el valor del vector de A, este vector de A, está ahí, de fila por columna, y no devuelve nada. Y aquí ya viene la suma de los elementos, de calcular la suma. Entonces, aquí le está mandando un vector entero de A por máximo columna y un vector entero de B máximo columna. Y otro vector entero que vemos acá de C máximo columna y un vector entero de M y un vector entero de N. Tenemos que dos variables enteras, fila y columna, donde se abre un ciclo for, uno anidado, donde fila es igual a 0, fila es menor que m. Si fila es así, va aumentando 1 en 1 la unidad. Luego, con columna, inicializada en 0, columna es menor que n. Entonces ahí comenzamos a aumentar la unidad de columna. Y acá es donde va capturando lo que es el valor de, digamos, ya de la suma en C. Entonces, C en el valor de fila por columna es igual a A de fila por columna más B, el vector de B, fila y columna. Es decir, se van a estar sumando a valores. Un momento, esto. Bueno,
continuamos. Y aquí va a escribir ya, digamos, los valores de salida. Escribir una tabla de enteros. Va a escribir una tabla. Ya esto está definido acá, ese prototipo. Mira acá. Está definido ahí. Y acá ya está desarrollado. Lo que es manda un entero de A, vector A, vacío, por máximo columna, que es 30, y un entero de M y un entero de N. Fila de columna, donde fila es inicializada en 0, fila es menor que M. Si es así, le aumentando en, digamos, en 1 la unidad en fila. Después con el for anidado que tenemos, le pregunta ahora la columna, que es igual a la inicializa en 0, y columna es menor que n, y va aumentando en 1. Entonces, imprime lo que son el vector A, ese vector de A, esto estaba acá, imprime fila por columna, e imprime un espacio acá. Vamos a ejecutarlo. Y como yo sé, vamos a pedirle que sea de 2. Y me va a decir cuántas columnas, le voy a decir 2 también. Y me está pidiendo la primera tabla. La primera tabla voy a poner 1, 1. Y a la segunda tabla le voy a poner 2, 2. Y el valor que tiene que hacer es la primera fila con la primera tabla. La primera tabla de la primera fila tiene que sumarse con la segunda tabla de la primera fila. Entonces, 1 y 2, 3. 1 y 2, 3. Y así sucesivamente con la columna se sumó y todo eso dio 3. Entonces, quedamos ahí bien. Bueno, acá vemos ya la unidad 12, la arreglo parte B, ejemplo 9. Ordenar alfabéticamente una lista de caracteres utilizando un vector o array bidimensional. Tenemos stdio, la librería normal, stdlib para el getchar y ese string.h que es para, digamos, utilizar esta función strnScan que utiliza para ordenar los caracteres. Entonces tenemos acá lo que es un entero, una variable local. Acá tenemos, vamos a empezar acá. Tenemos una función que se llama reordenar. Este es el prototipo, el nombre, cómo va a estar, digamos, esa función más abajo, ya desarrollada, que le manda un entero y un char con un vector de, digamos, de una matriz. Aquí no le manda nada, aquí le manda un tamaño 12 como máximo, que digamos que vaya a tener 12, no vaya a poder tener más de 12. Entonces acá el char le manda n igual a 0, lo inicializa y no tiene nada. El char, bueno, un carácter, esta variable x va a tener un tamaño de 10 por 12, este vector. Entonces aquí dice un letrero, imprimir la cadena en una línea. Y aquí dice escribir fin, introducir debajo de cada cadena en una línea. Entonces, escribir fin para terminar. Aquí va a leer la lista de los caracteres con este do while. Y aquí va a imprimir cadena n más 1. Y aquí va a capturar el vector de n. Es decir, que las posiciones, y eso así mientras vamos escribiendo. Y aquí dice, mientras esta función que va a ordenar x en el vector de n más, no escriba fin, no va a terminar. Es decir, que yo voy a estar escribiendo ahí hasta que digamos, o sea 12 o yo escriba fin. Entonces, aquí se van reduciendo n, van reduciendo, ajustar el valor de n en menos 1. Vayan reduciendo a n a 1. Aquí lo va a ordenar la lista.
ordenar los caracteres y escribir la lista ordenada de los caracteres. Aquí la van a escribir, lista ordenada, y para eso va a utilizar un ciclo for, que donde i es de inicializa en 0 y menos n, y va aumentando ahí en 1. La cadena almacenada el decimal de i más 1 en el vector, este vector, de x de la posición donde se encuentra esta interacción de i. Aquí está el prototipo que se definió más arriba y ya digamos con todo programado. Vamos acá con un char que va a estar va a ser llamar temp con un valor 12 como máximo, como decía. Es decir que no podemos escribir más de 12 caracteres. Vamos a tener acá una variable entera y element. El ciclo for nos indica que element inicializado en 0, element es menor que n. Entonces, menos 1. Entonces va aumentando elemento de 1 en 1. Es decir, que a n, cuando le pregunte esto, después le van a estar 1. Y va aumentando elemento 1 en 1. Va a encontrar el menor de la cadena restante for. Si i es igual a elemento más 1, entonces i es menor que n. Y va aumentando ahí en 1. Y aquí va comenzando ordenando el elemento. Si utiliza la función que va a ordenar el elemento de x, el elemento que se encuentra en x, que es esto, en la posición donde está ese vector de i, es mayor que 0, entonces intercambiar las dos cadenas. Aquí comienza a intercambiar las dos cadenas. El temporal, lo que tenía este carácter, y el vector de x. Después el vector de x va a estar el vector de y. El vector de y va a estar el vector de temp. Vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir oír. Oír. Amor. Eso. Vamos a poner fin ya. Tiene que ordenar A, E y O. Vamos a poner fin en mayúsculas, que lo decía. Y ahí está. A, E y O. Está ordenando por la primera letra. Entonces, esto está bien.